Listo. Ok, ahora sí. El día de hoy nos enfocaremos en los tejidos básicos. ¿Ok? Básicamente la materia de histología, histo significa tejido, logos, o bueno, logía, logos, significa estudio o tratado de. Entonces, la histología es la materia que estudia los tejidos. ¿Sí se me escucha? Sí, Ok, gracias. Si se traba mi pantalla o mi audio, ¿me puedes avisar, por favor? Eh, ahora sí. Sí. Comencemos. Primeramente vamos a recordar unos conceptos que en teoría todos vimos desde, pues a veces secundaria o desde preparatoria, que son los conceptos de los niveles de organización biológico o niveles de organización de la, hmm, de las sociedades o de cómo se organiza todo o de cómo se compone todo, este, ¿cómo podríamos decirlo? Sí, cómo se va componiendo cada una de las cosas que conocemos, desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Ok? Lo más pequeño que conocemos en este mundo es, bueno, primero lo dividimos en tres categorías: categoría molecular, categoría celular y categoría ecológica. ¿Ok? Primero lo dividimos en esas tres: molecular, celular y finalmente ecológica. ¿Cómo vamos a ir entendiendo cada una de estas? La molecular. Lo primero que conocemos en este mundo, que es lo más pequeño de que se puede conocer, es el nivel subatómico. ¿Ok? Este nivel subatómico está compuesto por los protones, los neutrones y los electrones. ¿Ok? Como sabemos, estas tres, protones, neutrones y electrones, son componentes de los átomos, que es el siguiente nivel. Entonces, cuando empezamos a juntar muchos protones, muchos electrones y muchos neutrones, obtenemos lo que es un átomo. Y este átomo va a ser la unidad básica de cualquier cosa en el universo. Es la unidad básica de la materia de cualquier cosa en el universo. Un átomo, los átomos están en todos lados, ya sea en el agua, en la madera, en nosotros mismos. Entonces, los átomos están por todas partes, en todos lados. No se pueden ver más que con técnicas avanzadas, técnicas especiales en laboratorios, básicamente de primer nivel de universidades del mundo, este, que manejan ese tipo de tecnología. Es cuando se pueden diferenciar átomos, es cuando se pueden lograr ver átomos. Sin embargo, pues al ojo humano no se pueden ver. ¿Sí? Luego, cuando empezamos a juntar muchos átomos, por ejemplo, para el H2O son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Cuando empezamos a juntar átomos y átomos y átomos, empezamos a generar moléculas, que las moléculas es el siguiente nivel en en nuestras categorías, en nuestros niveles de organización biológica. ¿Ok? Las moléculas son el siguiente nivel. Entonces vamos a ir subiendo de lo subatómico a lo atómico, luego de lo atómico a lo molecular. ¿Ok? Las moléculas, las moléculas van a ser conjuntos de átomos. Ya dijimos el ejemplo de una. El ejemplo de una molécula es el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque combinamos átomos, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, para formar esta molécula. Por ejemplo, otra molécula que se me viene ahorita es el hidróxido de potasio, donde juntamos potasio, oxígeno e hidrógeno para formar hidróxido de potasio. Por ejemplo, otra molécula es la glucosa, este, C6H12O6, ¿no? Entonces, todas estas son moléculas, son un conjunto de átomos que nos van a formar algo más grande. De estas moléculas podemos obtener las moléculas esenciales para la vida, estas conocidas como biomoléculas. No sé si alguna vez llegaste a escuchar del famosísimo CHOMS. sí, sí, lo escucho. Perfecto, muy bien. Entonces, recordemos que las biomoléculas van a ser estas, seis moléculas que vemos aquí. Son moléculas esenciales para la vida. Sin ellas no habría vida en este planeta. Sin ellas no podríamos respirar, ni vivir, ni ser lo que somos como humanos, ¿ok? Como animales que somos humanos. Entonces, ser el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno,
el fosfato y el azufre. ¿Ok? Entonces, estas biomoléculas son las más importantes para la vida. Y de estas moléculas se desprenden otras. De las biomoléculas se van a desprender estas macromoléculas. Estas macromoléculas son todavía más grandes, como su nombre lo dice, macro. Son moléculas todavía más grandes que también son parte esencial para la vida, las cuales van a ser los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Estas cuatro componentes son esenciales para entender todos los procesos que ocurren en el cuerpo humano. Por ejemplo, el metabolismo. Si ya habrás visto en tus clases de biología sobre metabolismo de tercero de prepa o de quinto de prepa, habrás visto que los carbohidratos pues, se descomponen a través de la glucólisis, los lípidos, pues la síntesis o la lipólisis, las proteínas, pues a través de otros procesos, y los ácidos nucleicos igualmente a través de otros procesos. Entonces, cada uno de estos va a tener procesos distintos en el cuerpo humano que van a lograr o que van a ayudar a su metabolización. Y cuando se metabolizan, nos van a dar otros procesos y nos van a dar energía. ¿Ok? Básicamente, como conocemos, carbohidratos son azúcares. Lo voy a anotar. Los carbohidratos, pues es el azúcar. Los lípidos, pues son grasas. Las proteínas, pues es más que nada la carne. Cualquier tipo de carne, ya sea pollo, atún, lo que sea. Cualquier tipo de carne. O igual huevo. El huevo también tiene bastantes proteínas. Igual la leche tiene bastantes proteínas. Y los ácidos nucleicos igual los podemos encontrar en la carne. Y sobre todo, bueno, los ácidos nucleicos tenemos que son el ADN y el ARN. Ajá. ADN y el ARN. ¿Ok? Siguiendo en estos niveles, pasamos de la categoría molecular, como bien dice aquí, todo esto no se puede ver a simple vista y se tienen que ocupar maquinaria o, bueno, equipos de alta capacidad para poder observarse. Entonces, pasamos de la categoría molecular a la categoría celular. Esta categoría celular la podemos dividir en diferentes subcategorías. La primera es la subcelular. Ay, aquí se me olvidó una L. Subcelular. ¿Ok? Esta categoría subcelular se refiere o hace referencia a los organelos que están en las células. Ya sea, por ejemplo, aquí tenemos un aparato de Golgi, aquí tenemos una mitocondria, también podemos decir lisosomas, núcleo, nucleolo, REL. Entonces, todos esos organelos van a ser partes o componentes del el nivel subcelular. Luego, cuando juntamos muchos organelos y los envolvemos en una membrana, vamos a tener el nivel celular. El nivel celular, como ya bien sabemos o ya han visto en sus clases de biología, la célula es la unidad básica, estructural y funcional de todos los organismos vivos, ya sean bacterias, hongos, parásitos, árboles, plantas, animales, humanos. Todos los organismos vivos van a estar compuestos por célula. Y aquí vamos a hacer una pregunta bastante interesante. ¿Los virus están vivos? Tengo entendido que no, pero que adquieren vida después de conectarse a una estructura de la célula, ¿no? Ok, bien. Entonces, los virus no son organismos vivos. Eso es correcto. Los virus no, no están vivos. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué es lo que van a hacer? Los virus al entrar a la célula, digamos aquí está el virus y entra a la célula, ¿no? Cuando entra a la célula, ocupa la célula, digamos que en cierta medida, el virus hace que la célula trabaje para él. Y cuando hace que trabaje para él, empieza a duplicar el material genético del virus. Entonces, en vez de empezar a duplicar el material genético de la misma célula, el virus hace que la célula duplique el material genético del virus. Por lo tanto, el virus va a seguir propagándose y se va a seguir propagando y propagando y propagando hasta infectar más células y hasta infectar a todo un organismo. ¿Ok? Pero es correcto, los virus no están vivos. Aunque muchos dicen que sí,
Eso deberemos dejárselo a los científicos, a los investigadores que hacen todo ese trabajo. ¿Ok? Nosotros como médicos nos concentramos en cómo es que afecta el virus al cuerpo humano, ¿no? Bueno, a las células del cuerpo humano. Luego, cuando juntamos un montón de células, empezamos a juntar células y células y células y células y células. Ahí empezamos a juntar un montón, un montón, un montón, un montón. Vamos a obtener a los tejidos. Que aquí tenemos una célula, otra célula y así. Empezamos a juntar un montón de células y vamos a obtener tejidos. Estos tejidos se caracterizan por ser organizaciones de células o tener células organizadas para cumplir una función específica. ¿Ok? Y aquí, en los tejidos, es donde entra la histología. ¿Por qué? Porque la histología va a estudiar a todos estos tejidos. También la histología estudia las células. Sin embargo, las células son más de los biólogos, de la materia de la biología. Entonces, retomando, la histología es donde entra aquí y empieza a estudiar a estos tejidos, estos conjuntos de células para ver qué es lo que hacen en sí. Por ejemplo, si tenemos muchas células aquí de un tipo, digamos que estas van a secretar algo. Pero si por acá tenemos células de otro tipo muy juntas, van a producir otra cosa, ¿no? Y otro tejido por acá, y este tejido va a producir otra cosa, ¿no? Entonces, básicamente, así vamos a ir juntando las cosas. Muchos organelos envueltos por una membrana, la célula. Muchas células unidas, tejidos. Ahora, ¿qué pasa cuando unimos muchos tejidos? Siguiendo con la categoría celular, cuando juntamos muchos tejidos, vamos a obtener órganos. Los órganos van a ser un conjunto de tejidos que van a este, realizar su función para igual una sola cosa. Por ejemplo, el corazón. El corazón es un conjunto de tejidos. Tiene tejido epitelial, tiene tejido muscular. Bueno, son un montón de tejidos, un montón de, bueno, sí, un montón de tejidos que cumplen una función específica, que en este caso, el corazón, ¿qué es lo que va a hacer? Pues llevar la sangre a todo el cuerpo, ¿no? Aquí están los pulmones. Los pulmones igual son un montón, es un conjunto de tejidos que, ¿qué es lo que van a hacer? Ayudarnos a la respiración y a la hematosis. El hígado, igual por su parte, son un montón de tejidos unidos para llevar a cabo procesos metabólicos del cuerpo. Luego, cuando juntamos muchos órganos, obtenemos sistemas. Estos sistemas en el cuerpo humano, por ejemplo, el sistema digestivo. Ay, sí. Por ejemplo, el sistema digestivo o el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque en él juntamos a muchos órganos. Por ejemplo, para el sistema circulatorio, juntamos a todas las arterias, a todas las venas, al corazón, también a los riñones. Entonces, empezamos a juntar muchos órganos para cumplir una función en específico también, que en este caso, el sistema circulatorio, pues es llevar la sangre a todo el cuerpo, ¿no? El sistema digestivo, pues su función es procesar los alimentos, ¿no? Aquí tenemos, bueno, al esófago, que pues aquí está cortado, al estómago, luego al intestino delgado, y- ajá, al intestino delgado, al intestino grueso, igual tenemos al hígado, a la vesícula, al páncreas, que todas van a funcionar para procesar los alimentos que consumimos, que digerimos día a día. Y cuando juntamos un montón de sistemas, obtenemos un organismo, ya sea un animal, una planta, una bacteria o el ser humano, ¿no? Porque el ser humano es un conjunto de sistemas. Tenemos al sistema digestivo, el respiratorio, al cardíaco, bueno, cardiovascular, al sistema nervioso, al sistema urinario, el sistema reproductor. Entonces, empezamos a juntar un montón de sistemas para formar organismos. Recordemos que todos los organismos, bueno, que no todos los organismos son multicelulares. Hay organismos unicelulares, como lo son las bacterias, ¿no? Entonces también hay organismos unicelulares. Que los organismos unicelulares, que son las bacterias, se van a quedar en el segundo nivel de organización de la categoría celular, que es la célula. Se van a quedar como una sola célula y hasta ahí. No llegan a juntarse muchas células para formar ya sea un humano, un animal o una planta. Siguiendo, la biología se encarga de estudiar hasta aquí, hasta los organismos.
La biología se encarga de estudiar hasta los organismos. Pero continuando con temas de geografía, temas de ecología, vamos a tener poblaciones, comunidades y ecosistemas. ¿Ok? Las poblaciones, ¿qué van a ser? Van a ser un conjunto de los mismos organismos. Aquí tenemos una abejita. Entonces, esta abejita por sí sola es un organismo, es un individuo. Pero cuando empieza a juntarse con otras abejitas, va a formar una población. Entonces, la población es un conjunto de organismos o un conjunto de individuos de una misma especie. ¿Ok? De una misma especie. Entonces, vamos a anotarlo aquí. Conjunto de individuos de una misma especie. Y ahora la comunidad. La comunidad es cuando muchas poblaciones se comienzan a reunir. Por ejemplo, aquí tenemos a un lobo, aquí tenemos otro lobo. Entonces, estos lobos son de una misma población. Y este pajarito son de otra población. Entonces, la comunidad va a ser la convivencia de distintas poblaciones. ¿Ok? Convivencia de distintas poblaciones. Y finalmente los ecosistemas. Los ecosistemas ya van a ser todo el conjunto de tanto geográfico como natural, como el ambiente, todo el conjunto que va a darle vida a toda la comunidad. Es decir, aquí ya podemos ver el agua, porque el agua, pues obviamente no es un organismo vivo. Entonces, pues ya podemos ver al agua, el aire, más aparte los animales, bueno, aquí los árboles, las montañas. Entonces ya el ecosistema es todo el conjunto de cómo se organiza un lugar específico. Por ejemplo, aquí este sería un ejemplo de una jungla, de un bosque, ¿no? Que pues aquí están todos los animales, un elefante, una jirafa, unos leones, aunque esos animales no deberían de ir ahí, pero pues están conviviendo todos junto con lo que la geografía o el lugar geográfico les da, que pues es este río, estas montañas de acá también. Entonces el ecosistema ya es el conjunto de todo eso, el conjunto de las comunidades, de los organismos vivos con el medio ambiente. ¿Ok? Entonces el conjunto de comunidad de comunidades con el medio ambiente. ¿Sí? Ya sea el aire, el agua, todo. Finalmente, de la categoría ecológica tenemos a la biosfera, que la biosfera va a ser el conjunto de ecosistemas en todo el mundo. Por lo tanto, aquí ya tenemos a la Tierra. ¿Por qué? Porque conviven los ecosistemas tanto de Norteamérica con los de Sudamérica y pues del otro lado del mundo con Asia. Entonces, todo convive consigo mismo. Por eso es importante que cuando veamos un problema a nivel mundial, por ejemplo, como lo fue el COVID-19 hace unos años, como lo fue, bueno, como lo son también las guerras actuales, que está sacudiendo al mundo actualmente, como lo son la falta de petróleo, o también como lo es el calentamiento global, el calentamiento climático, emergencias de ese estilo a nivel mundial que engloban a todo el mundo. No hay que pensar de una manera en la que, pues yo vivo aquí y el problema está hasta acá, entonces no me afecta, porque en realidad sí afecta. ¿Por qué? Porque todo convive en sí mismo, todo es un ciclo, todo es un ciclo, todo se repite. Entonces, lo que ocurre de un lado puede repercutir en el otro, sin importar si está lejos o cerca, ¿ok? Por eso es una convivencia, por eso son, mm, ¿cómo se dice? Por eso los organismos dependen unos de otros, ¿ok? Entonces, conjunto de ecosistemas lo vamos a dejar así, conjunto de ecosistemas. El mejor ejemplo que tenemos, pues, es la Tierra. Ok,
Esto sobre todo era para recordar un poco de cómo se compone y cómo vamos a ir estudiando cada uno de los apartados. ¿Por qué? Porque en la histología el plan de estudios viene que tenemos que estudiar sobre todo la categoría celular. Tenemos que estudiar para qué funcionan las mitocondrias, para qué funcionan los órganos, bueno, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico rugoso que está aquí, el retículo endoplásmico liso, para qué tenemos que estudiar esto y esto. Y luego tenemos que estudiar a las células, pero no nada más vamos a estudiar a una célula como tal, ya sea procariota o eucariota, sino que vamos a estudiar a las células de los tejidos, ¿ok? Entonces, cada tejido va a tener un tipo específico de célula. Por lo tanto, tenemos que estudiar qué características tienen las células de esos tejidos. Igualmente, tenemos que estudiar los tejidos de los órganos. En histología, el plan de estudios menciona que yo tengo que saberme, bueno, yo tengo que conocer, yo tengo que aprender cómo es que funcionan los pulmones a nivel tisular. Es decir, sí, tengo que conocer cómo funcionan los pulmones a nivel tisular, cómo es que todos los tejidos involucrados en la formación o en la conformación del pulmón funcionan para pues ayudarnos a la respiración o a la hematosis. Igual del corazón. Tengo que aprender cómo todos los tejidos involucrados en el corazón funcionan para bombear la sangre a todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, sobre todo la histología, pues se caracteriza en estos. Primero entendemos a cada uno de los organelos para entender a las células involucradas en los tejidos, y a los tejidos los estudiamos para entender cómo funciona cada uno de estos órganos, los órganos del cuerpo humano. Ahora, eh, ahora sí, como vi en la clase de hoy, dije al inicio que iba a ser de los 4 tejidos básicos. Entonces, ¿cuáles van a ser los 4 tejidos básicos? Va a ser el tejido epitelial, tejido conectivo, o también se puede conocer como conjuntivo, tejido conectivo o conjuntivo. Igual vamos a tener el tejido muscular y al tejido nervioso. ¿Ok? Esos son los 4 tipos de tejidos, los 4 tipos básicos de tejidos. Ahorita vamos a ver cosas bastante generales de estos tejidos. Sin embargo, ya cuando entraremos propiamente al curso, veremos cada uno de ellos a profundidad. Primero empecemos con tejido epitelial. Tejido epitelial se caracteriza por estas funciones, que va a ser cubrir superficies, ¿no? Cubre superficies corporales. Por ejemplo, la piel. La piel tiene tejido epitelial hasta encima, bueno, en su capa más externa. Entonces, todo esto que nos recubre es tejido epitelial. También va a revestir cavidades, por ejemplo, el estómago. El estómago, pues, es una bolsa que almacena, pues, el ácido clorhídrico o los ácidos gástricos, y pues ahí es donde se va a almacenar la comida para empezar a procesarla. Entonces, por dentro va a tener un revestimiento, y ese revestimiento es tejido epitelial. Igual va a formar glándulas. Por ejemplo, el sudor, nuestro sudor proviene de glándulas epiteliales. ¿Ok? Entre el tejido epitelial, entre las células del tejido epitelial, vamos a tener una característica. Esta característica van a ser uniones intercelulares especializadas. Aquí me equivoqué también, pero bueno. Uniones intercelulares especializadas, es decir, si aquí pongo un montón de celulitas, un epitelio, puntitos, van a estar unidas a través de esas uniones. ¿Ok? Entonces, estas uniones intercelulares especializadas van a ser uniones que van a permitir que estos tejidos estén pegados, ya sea a sí mismos o al piso. Que este piso, aquí, ¿ok? Entonces, estas son las uniones que nos permiten que el tejido esté pegadito. Que van, por ejemplo, estas de aquí abajo, van a estar unidas a un piso, y ese piso se le conoce como lámina basal. Entonces, esta de aquí, esto negro que dibujé, va a ser esta de acá. Entonces, la lámina basal es, digamos, como la base de la construcción de los cimientos. Por ejemplo, cuando queremos construir una casa, no podemos empezar a poner una trave y otra trave, y las puertas y las paredes. No podemos empezar a poner nada si no ponemos un piso primero. Entonces tenemos que poner un sedimento, un piso bien firme,
que sería la lámina basal en este caso, para empezar a poder construir nuestras paredes, ¿no? Entonces, las paredes serían las células. Y también necesitamos de concreto, necesitamos de distintos materiales para poder empezar a pegar y a unir los ladrillos que vamos a ir poniendo para que no se caiga nuestra pared. Entonces, esos ladrillos, bueno, ese cemento sería estas uniones intercelulares, que el cemento sería para mantener unidos a nuestros ladrillos que van a ser las células. Ahora bien, estas pueden estar queratinizadas o no queratinizadas y pueden tener células caliciformes o no pueden tener células caliciformes. Eso ahorita lo vamos a entender un poco más con las imágenes que voy a mostrar después. ¿Okay? El tejido epitelial lo podemos clasificar de diferentes formas, ya sea por su forma o por sus estratos. Por su forma vamos a tener planos, cúbicos y cilíndricos. Como vemos en estas imágenes, los planos pues están aplastados, ¿okay? Están ahí nada más aplastados. Entonces si lo podemos esquematizar en un dibujito, vamos a tener nuestra célula así, planita, aplanada, como si fuera una tortilla, como si alguien lo hubiera aplastado con un rodillo. En los cúbicos, pues como vemos aquí en la imagen, es una célula pues de forma cúbica, cuadradita. ¿Ok? Entonces, si la podemos esquematizar en un dibujo, pues va a estar de esta manera. ¿Ok? Y el cilíndrico, pues va a ser en forma de cilindro. ¿Ok? Igual aquí lo podemos ver. Aquí, más alargada. ¿Ok? El cúbico, pues tiene sus laditos iguales. El plano, pues nada más está aplastado, pero pues tiene lados desiguales. ¿No? El cúbico, pues todos sus lados iguales, como lo es característico de un cuadrado. O el cilíndrico, que pues son más alargadas, ¿no? Como botellitas. Esa es una clasificación. Y otra clasificación es por estratos. ¿A qué nos referimos con los estratos? Nos referimos a las capas, que entonces también puede ser por capas. El simple o el estrato más básico va a ser de una capa de células. Ajá. Como lo vemos en este dibujo, pues es solamente una hilera, bueno, unas hileras de células, pero no van hacia arriba. Es decir, si lo esquematizamos en un dibujo, estarían todas así. ¿Ok? En una sola hilera. El estratificado, vamos a tener dos capas o más. Dos a más capas. Dos a más capas. Como se ve en el dibujo. Si lo ejemplificamos con un dibujo, vamos a tener esta de acá. Y luego le vamos a poner otra acá. Y luego le podemos poner otra acá. Ajá. Y el pseudoestratificado. El pseudoestratificado quiere decir por el prefijo pseudo, que significa falso. Este prefijo, pseudo, significa falso. Entonces, es una falsa estratificación. ¿Por qué? Porque pareciera que están estratificados. Sin embargo, no lo están. ¿Cómo podemos saber si, por lo tanto, más bien, antes de continuar, por lo tanto, solamente es una capa de células? Ajá. ¿Cómo podemos definir que algo está estratificado o no? Podemos definirlo de la siguiente manera. Cuando está estratificado, solamente la primera hilera de células toca la lámina basal. Aquí pongo de color morado la lámina basal. Entonces, si nos damos cuenta, solamente esta primera capa de células está tocando la lámina basal. Igual aquí, con este ejemplo del simple, por obvias razones, por lógicas razones, solamente esa hilera es la que está tocando la lámina basal. Sin embargo, en el pseudoestratificado, aquí tenemos a nuestra lámina basal. Ahí. Aquí tenemos a nuestra lámina basal. Y esta célula puede estar así. Esta célula puede estar así pequeñita. Y esta célula puede estar así grandota. Pero también está tocando la lámina basal. Y aquí también está tocando la lámina basal. Y esta también, aunque esté más pequeñita, también está tocando la lámina basal. Y luego viene una célula por acá y también está tocando la lámina basal. Entonces, cuando decimos que un tejido es pseudoestratificado es porque todas sus células
sin importar que unas estén largas y unas estén pequeñitas, todas están tocando la lámina basal. ¿Ok? Ahora, continuando. También en el tejido epitelial vamos a tener especializaciones de membrana. Bueno, antes de continuar, ¿alguna duda hasta aquí? No. Perfecto. Entonces, continuando, especializaciones de membrana. Tenemos diferentes especializaciones. ¿A qué nos referimos con especializaciones? Son un agregado que se le pone a las células. Que es como un agregado que dice la célula. No, pues yo tengo que agregarme, no sé, por dar un ejemplo muy burdo, aquí tengo yo soy esta célula y digo, no, pues yo tengo que ponerme una corona ahora. Entonces empieza a alargar su membrana para ponerse una corona. ¿Ok? Entonces a eso nos referimos con las especializaciones. Alargan su membrana o hacen algo con su membrana celular para ya sea ser más grandes o tener una forma diferente, etcétera, etcétera. Los cilios, los cilios van a ser como pelitos en las células. Entonces aquí tenemos a una célula y va a tener distintos pelitos. Ahí, pelitos muy pequeños. Son pelitos muy pequeños, casi imperceptibles. Ajá. Van a tener pelitos. ¿Para qué nos van a servir estos pelitos? Para, digamos, como que barrer las cavidades. Ajá. Entonces, barrer, entre comillas, vamos a ponerlo como barrer cavidades. Esto es muy común encontrarlo en el sistema respiratorio, ya sea en la tráquea, en los pulmones, en la nariz, en la nasofaringe. Es muy común ver, no literalmente los vellitos así como los vemos así. Sin embargo, son muy diminutos que nada más se están moviendo así, de un lado a otro. Nada más se están moviendo así y así y así se van moviendo. ¿Para qué? Para sacar o para expulsar agentes patógenos o, por ejemplo, hablando del sistema respiratorio, cuando inhalamos, pues también inhalamos bacterias, em, tierra, polvo, entonces todo eso evita, los cilios evitan que todas esas microorganismos o micromoléculas entren al cuerpo al expulsar el polvo, al expulsar esas bacterias muy pequeñitas y así evitamos enfermedades, ¿no? De forma natural. Las microvellosidades, igual, son como pelitos, sin embargo, estos no se van a mover. Estas microvellosidades no se van a mover y van a ser más largas. ¿Ok? Estas microvellosidades son más largas y son muy comunes encontrarlas en sistema digestivo, en los intestinos, intestino delgado, intestino grueso. ¿A qué van a ayudar o a qué van a servir estas microvellosidades? Van a servir a que aumentar la superficie de absorción. Como ya dijimos o como ya mencioné hace unos momentos, en el estómago, en los intestinos, pues se digieren los alimentos. Pero ¿cómo hago para digerir más rápido o más alimentos? Pues me alargo como célula, alargo mi membrana, alargo mi superficie para poder atrapar más alimentos y poder digerirlos con mayor facilidad o más rápido, ¿no? Y por último, los flagelos, que los flagelos es muy común verlos en bacterias, en parásitos. Sin embargo, en el cuerpo humano hay una célula muy característica que tiene flagelos que es el, sí, es el espermatozoide. Ajá. Entonces aquí tenemos al espermatozoide y toda la cola, las colas de los espermatozoides van a ser flagelos. ¿Ok? Entonces son esa es otra especialización de membrana que le ayuda a los espermatozoides a poder moverse. ¿Ok? Entonces, esas son las tres especializaciones de membrana, pues más básicas que podemos ver en epitelios. Y bueno, hay más cosas sobre las especializaciones, podemos decir muchas cosas. Sin embargo, pues esta clase no vamos a abarcar tanta a profundidad cada una de estas. ¿Por qué? Porque estos temas son de estudiarse básicamente por unas 3 horas. Mínimo, por muy mínimo, porque podemos estudiarlos todavía más. Sin embargo, no vamos a estar aquí 3 horas para estudiar cada una a profundidad, pero esto es lo más básico. Con que te sepas esto, puedes responder un montón de preguntas de cualquier examen o puedes responder un montón de dudas de familia, etcétera, etcétera. ¿No? Así de que, ay,
¿Por qué cuando entra el polvo a nuestra nariz estornudamos? Ah, pues por esto, ¿no? Porque estos cilios empiezan a moverse como locos para sacar ese polvo, ¿no? Ese es un ejemplo muy burdo también, pero funciona. Eh, Vamos a ver unas imágenes de tejido epitelial para comprender un poco mejor estos y para comprender también cómo ir nombrando epitelios. ¿Por qué? Porque eso es súper importante. Eso te lo van a preguntar o se los van a preguntar pues durante todo el primer año de la carrera en la materia de histología, así de que, ¿cómo se llama este epitelio? ¿No? Así de que descríbeme este epitelio, ¿no? Y tú ya dices, "Ah, es un epitelio tal, 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 tal". Primero, ¿cómo lo vamos a nombrar? ¿Cómo vamos a nombrar un epitelio? Lo voy a poner acá abajito. Eh, ¿Cómo vamos a nombrar un epitelio? Y le voy a poner de color rojo para que se vea más, más intenso. Primero, vamos a decir que es un epitelio. Aunque suene muy, este, repetitivo, vamos a decir que es un epitelio. Epitelio. Luego le vamos a dar forma, vamos a decir cuál es la forma del epitelio, ya sea plano, ya sea cúbico, o cilíndrico. Luego vamos a decir el número de estratos, ya sea simple o estratificado o pseudoestratificado. Número de estratos. Finalmente vamos a decir si tiene microvellosidades o cilios, o sea, especializaciones de membrana, especializaciones de membrana. Y luego de eso, vamos a decir si es queratinizado o tiene células caliciformes o no. Ajá. Queratinizado o con células caliciformes. Puede o no tener de estas últimas. Ahorita vamos a explicar qué es esto último, qué es que esté queratinizado o qué es que sea o que tenga células caliciformes. Entonces, aquí tenemos estas imágenes, estas microfotografías. Las saqué de internet, las puedes encontrar buscando así de que epitelio tal, y ya te aparecen imágenes parecidas o estas mismas, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, esto en primera, esta primera imagen es de piel, ¿sí? En primera, esta es una imagen de piel. Aquí tenemos a la epidermis, a la dermis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, todo esto que se ve aquí arriba, es la queratina. Ajá. Es una molécula, que van a liberar estas células de acá. Ajá. Estas células de acá van a empezar a liberar queratina. Y aquí pues ya podemos ver que este epitelio como tal es queratinizado. Pero vamos paso a paso. Primero dijimos que teníamos que decir que era un epitelio. Luego tenemos que decir qué forma tienen. Ajá. Vamos a ver la forma pues de las células que están hasta arriba. ¿Ok? Entonces aquí yo veo que esta está así, esta también está así, esta también está un poquito más gordita, pero está así, esta también está así. Entonces yo puedo ver que son planas. ¿Ok? Entonces ya vamos que es un epitelio plano. Ahora vamos a ver si tiene estratos o no. Esta es una capa, esta es otra capa, esta es otra capa, y así nos vamos hasta abajo, hasta llegar hasta acá, hasta la lámina basal. Esta es la lámina basal. Ajá. Entonces, si es estratificado, entonces es un epitelio plano, estratificado. No veo ningún pelito que salga así, por lo tanto, no veo que tenga especializaciones de membrana, es decir, cilios o microvellosidades. Por lo tanto, no tiene esas dos, entonces lo omitimos. Entonces seguimos que es un epitelio plano, estratificado, y ya habíamos dicho que esto es queratina. Entonces, queratinizado. ¿Ok? Epitelio plano, estratificado, queratinizado. Y así se describiría este epitelio. Todo este es el epitelio. Vámonos con otra imagen. Vámonos rápido. Aquí, esto se ven así como tubitos largos, como botellitas. Por lo tanto, ahí, bueno, tenemos un epitelio. Esta forma es cilíndrica. ¿Por qué? Porque están largos, están alargados. Entonces, un epitelio cilíndrico. Aquí no se ve que tenga estratos, sino que todos están en una hilera. Aquí esta es una hilera, esta es otra. Bueno, aquí, todos están en la misma hilera. Entonces, es un epitelio cilíndrico, plano, porque es solamente una hilera de células. Aquí, si lo acercamos súper bien, se pueden ver como unos pelillos ahí.
como dije, son casi imperceptibles, pero sí se ven. Entonces, es ciliado. Ah, bueno, no se ve que haya igual. Entonces ya vemos que es un epitelio cilíndrico, plano, ciliado, no se ve queratina, por lo tanto no es queratinizado, y tampoco se ve, ¿qué hemos dicho? Alguna célula caliciforme. Por lo tanto, nada más nos quedaríamos hasta ciliado, ya no le agregaríamos lo demás. Entonces, este es un epitelio cilíndrico. eh, sí, epitelio cilíndrico plano, ciliado. Ok, ahora, vámonos a uno para distinguir lo que hemos estado diciendo desde hace rato, que es este. ¿Ok? Aquí esta foto se ve borrosa, sin embargo, se pueden distinguir que todo esto es el epitelio. Ajá. Aquí, estas se ven igual, como pelitos. Entonces, estos son cilios. Aquí se puede ver una célula que está aquí, y después esta célula que está grandota llega hasta acá, pero también toca la lámina basal. Y esta célula también toca la lámina basal, y esta célula pequeñita también toca la lámina basal. Y así todas tocan la lámina basal. A pesar de que parece que es estratificado, no lo es. Entonces, vamos viendo. Es un epitelio. Lo que sí, lo que sí es que son cilíndricas, son células cilíndricas, ¿ja? Porque están alargadas. Esta, aunque se vea pues pequeñita, sí está alargada, ¿ok? Entonces un epitelio cilíndrico, pseudo estratificado, porque todas tocan la lámina basal. Sin embargo, no hay estratos así como tal. Entonces un epitelio cilíndrico, pseudo estratificado, tiene cilios, entonces es ciliado, sin queratina, por lo tanto lo omitimos, pero tiene estas como bultos, que parecen bultos. Estas son células caliciformes. Ajá. Entonces, este epitelio sería un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Estas van a ser las células caliciformes. Este tipo de epitelios son muy comunes del sistema respiratorio. En todo sistema respiratorio vas a ver un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. ¿Ok? En todo, entonces, esa es pregunta de examen, sí o sí. En cualquier examen, el de tu maestro, el departamental, te van a preguntar eso, así de que, ¿qué tipo de epitelio es este? Y tú ya vas a decir que es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. ¿Por qué? Porque es respiratorio. O si te preguntan, ¿cuál es el tipo de epitelio que está en el sistema respiratorio? Pues vas a decir igual, epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Aquí podemos ver un epitelio plano simple. Ajá. Que pues aquí es una célula, otra célula, están en un solo estrato, o sea, no suben. Entonces es un epitelio plano, porque son células planas, y simple, porque no hay más estratos. ¿Ok? Y hasta ahí. Este específicamente se llama endotelio, porque es de los vasos sanguíneos, ajá, de las arterias y venas y vasos linfáticos. Aquí se ven como cubitos. Aquí, cada una de estas células se ven como cubitos. Por lo tanto, es un epitelio cúbico simple, porque no hay más para arriba. Entonces, es un epitelio cúbico simple. Y hasta ahí, ¿no? Porque ya no hay más, no se ven cilios, no se ven microvellosidades, no se ve ningún flagelo, no se ve que haya células caliciformes aquí en medio, tampoco se ve que haya queratina por acá. Entonces, nada más es un epitelio cúbico, cúbico simple. ¿Ok? Ahora, continuamos con tejido conjuntivo. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí de cómo diferenciarlos, de cómo nombrarlos? No. Ok, entonces, tejido conjuntivo. Se ve que es mucha información, pero a resumidas cuentas, el tejido conjuntivo va a funcionar como la estructura de los otros tejidos básicos. Sostiene estructural y funcionalmente a los otros tejidos básicos. Los espacios intercelulares están ocupados por matriz extracelular. Recordemos, como habíamos dicho acá en el epitelio,
Estos espacios que están entre las células, pues están unidos. Ajá. Aquí, en el tejido conjuntivo, no van a estar unidos, pero van a estar rodeados de la matriz extracelular, que la matriz extracelular va a ser un conjunto de cosas que van a liberar las células del tejido conjuntivo. Ajá. Las funciones del tejido conjuntivo van a ser de nutrición, van a ser de defensa, como la sangre, va a ser el almacén de grasas, como el tejido adiposo, y va a ser la función de soporte, ajá, como tejido óseo. Entonces, para todas estas funciones van a servir el tejido conjuntivo. Entonces, explicamos primero la matriz extracelular. La matriz extracelular va a estar compuesta de dos cosas fundamentalmente, que son fibras y sustancia fundamental. Las fibras van a estar hechas de colágeno, o van a ser fibras reticulares, o van a ser fibras elásticas. Cualquiera de estos tres tipos de fibras van a estar componiendo pues a la totalidad de las fibras del tejido conjuntivo, ya sean de colágeno, reticulares o elásticas. Luego, la sustancia fundamental. La sustancia fundamental va a estar compuesta por glicosaminoglucanos, proteoglicanos y proteínas multiadhesivas. Cada uno de estos pues tiene diferentes cosas. Sin embargo, no ahondaremos en ello esta sesión. ¿Ok? Igualmente vamos a tener distintos tipos de tejido conjuntivo. Vamos a tener un tejido conjuntivo laxo y un tejido conjuntivo denso. El laxo va a tener fibras de colágeno bastante delgadas y escasas. Igualmente va a tener bastantes células y sustancia fundamental. Es decir, va a haber mucha sustancia fundamental, muchas células, pero pocas fibras. Ajá. El tejido conjuntivo denso se puede clasificar en dos, en regular e irregular. Estos van a tener abundantes fibras de colágeno, sin embargo, van a tener poca sustancia fundamental y pocas células. ¿Ok? Eso se puede ver un poquillo en esta imagen, que aquí están fibras de colágeno. Bueno, igual lo de las componentes de la matriz extracelular, pues fibras de colágeno, aquí. Aquí igual vamos a tener una célula, esta es otra célula, esta es otra célula, esta también es otra célula, esta es otra célula. Entonces vamos a ver células, vamos a ver fibras, de colágeno, reticular, vamos a ver vasos sanguíneos. Entonces, en el tejido conjuntivo hay un montón de cosas. Y dentro del tejido conjuntivo podemos encontrar un montón de cosas. Y ahora bien, el tejido conjuntivo también se puede especializar. ¿En qué podemos especializar el tejido conjuntivo? Lo podemos especializar en sangre, en tejido adiposo, en tejido cartilaginoso y en tejido óseo. Cada uno de estos es un tipo de tejido conjuntivo, pero con diferentes características, con diferentes propiedades. La sangre, como sabemos, es un tipo de tejido que pasa por las arterias, venas, tiene células, por ejemplo, los eritrocitos, los leucocitos, bueno, los de leucocitos hay muchos tipos de leucocitos. Entonces, eh, hay las plaquetas. Entonces, la sangre es un tipo de tejido conjuntivo. Ajá. El tejido adiposo, pues son todas las grasas. Aquí tenemos una célula del tejido adiposo que se llama adiposito. Ajá, este es un adiposito. Vamos a ponerles un nombre aquí. Entonces, este es un adiposito. ¿Ok? También tenemos al tejido cartilaginoso. Que tejido cartilaginoso, pues va a ser cartílago. Por ejemplo, si alguna vez has comido alitas de pollo, te darás cuenta que cuando la rompes, se ven como cosas blancas en los huesitos, en las orillas de los huesitos. Eso es tejido conjuntivo, que es cartílago. ¿Ok? Entonces, básicamente, de eso está compuesto. Ese cartílago que pues vemos en las alitas de pollo, pues es tejido cartilaginoso a nivel microscópico. Tejido óseo también. ¿Por qué? Porque los huesos van a ser un tipo de tejido conjuntivo. ¿Ok? Estos igual, estos de aquí, se van a estudiar más a detalle, ya dentro del curso. ¿Ok? Ahora, eh, continuando con imágenes. Aquí podemos ver tres imágenes distintas de tejido conjuntivo. Esta de acá es tejido conjuntivo laxo. ¿Ok? ¿Cómo podemos darnos cuenta que es tejido conjuntivo laxo? ¿Por qué? Porque tiene pocas fibras. Si te das cuenta aquí,
tiene poquitas fibras. Aquí nada más, aquí hay una, acá hay otra, por acá hay otra, por acá hay otra, pero son poquitas. Lo que ocupa más, no, espera. Mm, Así como aquí habíamos dicho, aquí. Fibras de colágeno escasas. Ajá. Entonces hay poquitas fibras. Sin embargo, hay mucho de lo demás. Por ejemplo, aquí podemos ver un núcleo, aquí podemos ver otro núcleo y otro núcleo y otro núcleo. Y cada uno de esos núcleos representa una célula. Por lo tanto, podemos ver poquitas fibras de colágeno que apenas ahí están por ahí y un montón de sustancia fundamental, un montón de células. Bueno, esos son núcleos. La célula pues ya estaría todo aquí, ¿no? Entonces, por eso conocemos, o por eso podemos identificar que este es tejido conjuntivo laxo. Ajá. Ahora, esta de acá, este igual es tejido conjuntivo denso. Este tejido conjuntivo es irregular. ¿Cómo sabemos que es irregular? ¿Por qué? Porque esta fibra está por acá, esta fibra está por acá, esta fibra está así, esta fibra está así y esta fibra está así. Si te das cuenta, la diferencia de fibras entre el laxo, aquí pues están delgaditas, ¿no? Aquí delgaditas, delgaditas. Pero aquí las fibras pues están gruesas. Por ejemplo, toda esta es una fibra. Igual todo esto es una fibra. Todo esto es una fibra. Igual todo esto es otra fibra. Entonces aquí en el tejido conjuntivo denso las fibras están gruesas y hay muchas fibras. Acá está esta, casi todos son fibras. Lo demás, pues hay poquitas células. Aquí, poquito, aquí hay una, acá hay otra, pero se ven muy poquito. ¿Ok? Por eso podemos decir que este es irregular. ¿Por qué irregular? Porque tiene un montón de direcciones. Va para acá y va para acá y va por acá. Pero es denso. ¿Por qué? Porque están muy gruesas las fibras. ¿Ok? Y este de acá abajo es tejido conjuntivo denso regular. ¿Cómo podemos saber que es denso? Primeramente, porque hay muchas fibras. Aquí todas las fibras están en una sola dirección, pero hay muchas. Si te das cuenta, todas estas que estoy dibujando así son fibras. Entonces, todas esas son fibras. Hay poquitas células, porque acá hay una. Bueno, aquí se ven muchas, pero pues en realidad son poquitas a comparación del tejido conjuntivo laxo. Entonces, aquí hay tejido conjuntivo denso, este, regular. ¿Por qué regular? ¿Por qué? Porque todas van en la misma dirección. Entonces, escribiendo el nombre de cada uno, este es tejido conjuntivo denso, regular. Este de acá arriba es tejido conjuntivo denso, irregular. Y por último, este es tejido conjuntivo laxo. Tejido conjuntivo laxo. ¿Ok? Y así podemos diferenciar esos tres tipos de tejido. Bueno, sí, a los diferentes tipos de tejidos conjuntivos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? No, no por ahora. Ok, perfecto. Tejido muscular. Este tejido muscular es de los más complejos de estudiar a nivel microscópico. ¿Ok? Pero aquí lo resolveremos rapidísimo. Igual intentaré no ir tan a detalle. Sin embargo, me gustaría explicar un poquillo más esto. Las funciones del tejido muscular, pues los músculos van a ser de soporte, van a ser de contracción. ¿Por qué? Porque podemos contraer músculos y hacer movimientos. Y en esa misma contracción se va a generar calor. ¿Ok? También movimiento. ¿Por qué? Porque gracias a los músculos nos podemos mover los ojos, la boca, las manos, etcétera, etcétera. Y también de protección. ¿Por qué? Porque hay músculos que nos pueden ayudar a proteger. Por ejemplo, en el abdomen, los músculos del abdomen nos ayudan a proteger a todos los órganos internos. ¿Ok? Entonces, por eso tienen estas funciones. Todo tiene un porqué. ¿Ok? Tenemos tres tipos de tejido muscular. El estriado esquelético, el estriado cardíaco y el liso-visceral. ¿Ok? ¿A qué referimos con estriado esquelético? El estriado esquelético es todos los músculos que están adosados o están pegados a los huesos. Por ejemplo, los músculos de la cara, los músculos de las manos, del brazo, de las piernas.
del abdomen, todos esos músculos son estriados esqueléticos. Van a ser voluntarios, ¿por qué? Porque yo puedo decidir en qué momento moverlos. Yo puedo decidir en este momento mover la mano y empezar a hacer, juntar mis dedos con sí mismos, ¿no? Entonces yo decido hacer ese movimiento gracias a mis músculos, puedo hacerlo, pero por eso es voluntario, porque yo decido cuándo o no hacerlo. Igual, van a ser su unidad, o su célula principal va a ser la fibra muscular. Ahorita hablaremos de ella. Igualmente va a haber estriaciones, van a ser estriados. Sus células van a ser multinucleadas, es decir, que van a tener muchos núcleos. Igual van a ser fibras musculares alargadas. Las fibras musculares pues van a estar largas y los núcleos igualmente van a ser periféricos, no van a estar en el centro como toda la célula normal que dibujamos. Cuando yo dibujo una célula, pues la pongo su núcleo en el centro. Sin embargo, el estriado esquelético voy a dibujar así a la célula y su núcleo lo voy a dibujar pegado más a la orilla, no al centro, sino a la orilla, periférico. A eso nos referimos con periférico. Y se ve de esta manera. Se ven las estriaciones son como estas pequeñas banditas que hay aquí. Esas banditas son estriaciones. Cada una de estas, que se ve hacia lo largo, van a ser una fibra muscular. Cada una de esas son fibras musculares. Y como vemos, esta fibra muscular, pues tiene este núcleo, y este también, y este también, y este también, ¿no? Y están en la periferia, están en la orillita, no están en el centro, sino que están en la orilla. Por lo tanto, son periféricas. ¿Sí? Ahora, el cardíaco, bueno, el estriado cardíaco va a ser involuntario. ¿Por qué? Porque nosotros no decidimos cuándo queremos que lata nuestro corazón y cuándo no. Entonces, involuntario. ¿Por qué? Porque él va a estar trabajando ahí sin descansar. El corazón, el cardíaco, el estriado cardíaco, se refiere al corazón, al músculo del corazón. Y ese va a trabajar por sí solo. Va a tener estriaciones también. Sus células principales se van a llamar cardiomiocitos. Mios, músculo. Cito, célula. Cardio, corazón. Entonces son células musculares del corazón. ¿Ok? Eso lo voy a anotar aquí. Células musculares del corazón. Aquí esto del endomicio es bueno, ahorita explicaremos un poquito más de eso, pero solamente van a tener endomicio. Sus células van a ser apantalonadas. ¿Qué quiere decir? Van a tener forma como de pantalón. Van a iniciar así, van a irse para abajo, pero aquí van a hacer una separación. Y por eso se dice que tienen forma de pantalón. Van a estar apantalonadas. Y esa es una característica muy fácil para identificar entre cada uno de estos tejidos, ya sea, bueno, entre cada uno de estos tipos de músculo, ya sea el esquelético, el cardíaco o el visceral. Ajá. Y es autoexcitable. ¿A qué se refiere con autoexcitable? Que no requiere impulsos eléctricos necesariamente para empezar a latir. El corazón es el primer órgano, bueno, de los primeros órganos funcionales a nivel fetal. O sea, cuando nosotros todavía estamos en la panza de nuestra mamá, el corazón empieza a latir a pesar de que todavía no esté recibiendo carga eléctrica por el cerebro. Por eso también cuando hay pacientes en estado vegetativo eh, y su cerebro ya no funciona, su corazón sigue latiendo. ¿Por qué? Porque también, en parte, tiene células el corazón, o bueno, estos mismos cardiomiocitos se especializan para ellos empezar a latir por su cuenta. Aunque sus latidos en estos pacientes ya son muy débiles, por también las condiciones que tienen, siguen latiendo sus corazones, sigue latiendo su corazón. ¿Ok? Y así se puede ver en una microfotografía. Podemos ver aquí la forma de pantalón. Por ejemplo, aquí inicia esta célula, ¿no? Entonces aquí inicia, se va para acá por un lado, se va para acá y se va para acá por el otro, ¿no? Entonces tiene esta forma apantalonada. Que igual son largas, igual tiene estriaciones, tiene estas rayitas.
A eso nos referimos con estriaciones, que tienen rayitas aquí. ¿Sí? Sus núcleos sí van a ser un poco más centrales. Y bueno, lo más importante para identificar una microfotografía va a ser que son apantalonadas. Ajá. Y van a estar unidas por discos intercalares, que eso ya también es un poco más complejo. Sin embargo, lo podemos dibujar rápidamente. Aquí tenemos aquí tenemos una célula, bueno, un cardiomiocito y el otro cardiomiocito. La unión que hay entre ellos van a ser discos intercalares. Ajá. A eso se refiere, esa parte de discos intercalares. Finalmente, el liso visceral. El liso visceral hace referencia a todas las vísceras, a los órganos, por ejemplo, el estómago, los intestinos, em, ¿qué más? El páncreas, etcétera. Tienen músculo involuntario, no tiene estriaciones, por eso es liso. El estriado tiene estriaciones, tiene esas rayitas, por eso se llama estriado. Pero si no vemos esas rayitas, entonces va a ser liso. Entonces no tiene estriaciones. Tiene capacidad regenerativa. Sus células van a ser los leiomiocitos. Cito, célula, mios, músculo. Leio es así como que estómago. O bueno, es como víscera. Entonces, células musculares de las vísceras, ¿no? Aquí no sé por qué lo puse al revés, pero sus células tienen forma de uso. No sé si has visto alguna vez un uso para un uso de hilar, que pues es básicamente así, así, y después sigue así, ¿no? Entonces, esto básicamente es un uso. Sus células tienen forma de uso. Y su núcleo va a ser central con forma de puro. Entonces, su núcleo va a ser como una forma así. ¿Ok? Lo vamos a ver bien en esta imagen. ¿Ok? Entonces, aquí se puede distinguir por ejemplo, este leiomiocito. Se puede distinguir que aquí va delgadito, aquí engorda un poquito y vuelve a bajar. Igual de este lado, aquí va, engorda un poquito y vuelve a bajar delgadito. ¿Ok? A eso se refiere con forma de uso. Y sus células, sus núcleos más bien, que tienen pues esta forma como circular, como de un puro, ajá, como los cigarros, los puros. Ajá. Ok. Y aquí no se ven estriaciones. Si se notan, bueno, si se nota algo es porque está borrosa la imagen, pero no se ven estriaciones, no se ven así como que rayitas, sino que todo está liso. ¿Ok? Ahora, eh, digamos con esto, para entender un poco más sobre la composición muscular, para entender cómo se van a estructurar los músculos. Si nos damos cuenta, aquí, todo esto grandote es un músculo. Entonces, lo vamos a cortar. Se corta a la mitad. Se corta, si estuviste en la clase de anatomía, sabrás que este es un corte transversal. Entonces, se corta transversalmente. Cuando cortamos transversalmente al músculo, podemos encontrar así un montón de, como fibras. Ajá. Sin embargo, estos van a ser fascículos, como su nombre aquí lo dice. Entonces, cortamos al músculo transversalmente, así como en esta imagen, y vamos a verlo así por dentro. Vamos a tomar uno de estos, que es un fascículo. Cada uno de estos son fascículos musculares. Cuando sacamos un fascículo, podemos ver más cosas adentro de este fascículo, que van a ser estos. Cada uno de estos van a ser células musculares, que se conocen como fibra muscular. Cuando sacamos una fibra muscular de ahí, vamos a ver algo todavía más pequeño que lo compone. Esa cosa pequeña que compone a la fibra muscular van a ser las miofibrillas, ¿ok? Que cuando agrandamos una miofibrilla se va a ver de esta manera. Ajá. Ahora, esas miofibrillas que se pueden ver como sarcómeros, bueno, todo esto, toda esta composición, miofibrilla o sarcómero, es lo mismo. Si decimos miofibrilla, también podemos referirnos al sarcómero. Entonces, cuando sacamos esta miofibrilla, va a ser un conjunto de sarcómeros. ¿Ok? Entonces, sarcómeros. Este es un sarcómero. ¿Dónde se puede representar? Aquí. Este es un sarcómero.
este es otro sarcómero, este es otro sarcómero, ¿ok? Entonces, la miofibrilla está compuesta de algo más pequeño, que van a ser los sarcómeros. Ajá. Y luego, el sarcómero va a estar compuesto de algo todavía más pequeño, que van a ser los miofilamentos. Nada más que aquí ya no está anotado. Sin embargo, lo anotamos nosotros que van a ser los miofilamentos. Y los miofilamentos van a ser cada una de estas cadenitas. Esta azul es un miofilamento, esta roja también es un miofilamento y esta otra es un miofilamento. Y cada uno de estos son miofilamentos. ¿Ok? Entonces, si lo anotamos de este lado, por eso dejé el espacio. Si lo anotamos de este lado, vamos a ir de lo más pequeño a lo más grande. Primeramente, miofilamento. Del miofilamento, juntamos muchos y vamos a formar una sarcómera. Juntamos muchas sarcómeras y vamos a formar una miofibrilla. Cuando juntamos muchas miofibrillas, vamos a formar a lo que tenemos aquí como fibra muscular. ¿Ok? Luego de la fibra muscular, vamos a juntar a muchas fibras musculares y vamos a obtener un fascículo muscular. Entonces, fibra muscular, juntamos muchos y vamos a tener un fascículo muscular. Luego del fascículo muscular, vamos a juntar a muchos fascículos musculares y vamos a tener finalmente al músculo. ¿Ok? Entonces, básicamente, de esa manera vamos a ir componiendo a nuestros músculos. Desde lo más pequeño, desde los miofilamentos, hasta lo más grande, que pues ya sería el músculo como tal, ¿no? Y bueno, aquí nada más agrandé las imágenes que ya vimos. Entonces me voy a pasar a la siguiente. Y última, tejido nervioso. ¿Alguna duda hasta aquí, hasta el momento? Sí, sí tengo una duda. ¿Ok? De ahí, ¿cómo entran las otras células de los músculos como el cardio, ay, lo escribí mal, como el cardiomiocito o el miocito? Mm, ¿a qué te refieres? ¿O puedes explicar un poco más tu pregunta, por favor? Sí, dentro de la estructura de la célula ahora del músculo, Ujú. ve que está el orden de miofilamento, sarcómero, miofibrilla, etcétera. Sí, ¿En qué punto entran las células como los cardiomiocitos o los leimiocitos? ok, ya entendí tu pregunta. Ok, básicamente es digamos que se van a componer igual de la misma estructura, de la misma forma, que va a ser miofilamentos. Bueno, para el corazón, para el cardíaco, igual va a ser miofilamentos, lo mismo. Sarcómera también, ¿ok? ¿Por qué? Porque recordemos que también tiene estriaciones. Entonces, lo de los miofilamentos, la sarcómera y la miofibrilla le van a dar esa característica de estriaciones. Ajá. Entonces, eso, el miofilamento, sarcómera y miofibrilla van a ser lo mismo. Y cuando juntamos muchas de esas, en vez de fibra muscular, que va a ser el esquelético, lo cambiamos por un cardiomiocito. Ajá. Entonces, es lo mismo. Fibra muscular es la célula del músculo esquelético. Ajá. Y, y cuando hablamos de corazón, cuando hablamos del músculo del corazón, vamos a tener al cardiomiocito en vez de la fibra muscular. Cardiomiocito. Ajá. Ahora, para músculo liso. Para músculo liso, también vamos a tener miofilamentos, nada más que van a estar acomodados de diferente forma, que ya no van a formar sarcómeras. Ajá. Entonces, nada más vamos a tener miofilamentos para músculo liso. Vamos a tener miofilamentos. Ya no va a formar sarcómera, sino que se va a acomodar de otra forma. También vamos a tener miofibrillas, acomodadas de distinta forma. Y de las miofibrillas, ay, sí.
vamos a tener al leiomiocito. Leiomiocito. Ajá. Pero todo esto demás, que es el fascículo y ya como tal el músculo, se van a ir acomodando de la misma forma. ¿Ok? Pero ahí es donde entrarían. Nada más se sustituye el nombre de la fibra muscular por se sustituye el nombre de la fibra muscular por el del cardiomiocito en el caso del corazón o leiomiocito en caso de vísceras, como el estómago, el intestino, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Va, perfecto. Em, Ahora sí, continuemos. Aquí vamos a tener tejido nervioso. Igual de tejido nervioso podemos hablar 1000 años, como de músculo, como del músculo. Podemos hablar igual por mucho tiempo sobre músculo, pero pues no da el tiempo ahorita para eso. Sin embargo, pues intento abarcar lo más posible. Tejido nervioso. La unidad funcional y estructural del tejido nervioso o del sistema nervioso van a ser las neuronas. Ajá. Esta es una neurona. Las neuronas, me voy a acercar aquí, van a tener tres cosas importantes. La primera va a ser un soma. Ajá. Un soma o cuerpo. La segunda es un axón. Ajá. Y por último, estas como líneas que están aquí van a ser dendritas. Ajá. Entonces, soma, axón y dendritas. Este soma o este cuerpo va a contener al núcleo. El núcleo de las neuronas es central, es de cara abierta. Ahorita vamos a ver qué es eso, de cara abierta. El soma también va a tener cuerpos de Nissl. Em, También en el soma vamos a encontrar a todos los organelos. Y bueno, eso sería lo más importante del soma o del cuerpo. Ajá. El axón va a ser como un pequeño alargamiento del soma. Entonces vamos a poner alargamiento del soma, que puede o no estar mielinizado, con o sin mielina. ¿Que la mielina para qué va a servir? Va a funcionar como un acelerador o como un puente, un medio para llevar a cabo más rápido, o bueno, para mandar la información más rápido a través de ella. ¿Ok? Recordemos que las neuronas van a funcionar como un sistema eléctrico. Van a mandar información a través de electricidad o de energía eléctrica. Van a mandar información así, de esta, por aquí, aquí. Van a mandar información para acá, ¿no? Entonces, cuando hay mielina, esta información va a viajar más rápido. Pero cuando no hay mielina, la información va a viajar o los impulsos eléctricos van a viajar más lento. Entonces la mielina nos va a ayudar como un conductor de la electricidad, ¿no? Si está este conductor, pues va a ir más rápido. Si no está este conductor, va a ir más lento. Entonces va a funcionar como el conductor de los impulsos eléctricos, de impulsos eléctricos. ¿Ok? Y finalmente las dendritas. Las dendritas van a funcionar o van a servir sobre todo para hacer sinapsis, para conectar una célula o una neurona con otra. ¿Ok? Entonces las dendritas nos van a servir mucho las dendritas van a funcionar o van a servir para hacer sinapsis, van a funcionar para los procesos de sinapsis, al igual que el axón, que el sinapsis va a ser el intercambio de información eléctrica, o bueno, el intercambio de información a través de impulsos eléctricos o químicos de neurona a neurona. ¿Ok? Entonces eso va a ser la sinapsis. Y el axón y las dendritas nos van a ayudar para realizarlo. ¿Ok? Ahora, podemos hablar de de una clasificación de las neuronas. Eh,
Ok. ¿Cómo podemos clasificar a las neuronas? Ya sea morfológicamente o funcionalmente. Morfológicamente tenemos unipolares. ¿Qué quiere decir que sean unipolares? Aquí va a estar el soma y el axón va a salir así y las dendritas van a estar así. ¿Ok? Entonces nada más tiene una salida. ¿Ok? Así como el dibujo que teníamos acá abajo. Ese es unipolar. ¿Por qué? Porque solamente hay un soma, un axón y múltiples dendritas. Ahora, cuando son bipolares, quiere decir que hay dos axones o más. Entonces vamos a tener al soma, sus dendritas, vamos a tener de ese lado un axón y de este lado vamos a tener otro axón. A eso se refiere que son bipolares, que va a tener dos axones. Pseudo unipolares, ¿qué quiere decir? Que parece o pareciera tener un solo axón, sin embargo, se va a terminar dividiendo. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos un soma, sus dendritas. Aquí este es un solo axón, pero se va a dividir. ¿Ok? A eso se refiere con pseudo unipolares, que de un axón se divide en dos, a pesar de que solo uno. Ajá. Y finalmente las multipolares. Las multipolares quiere decir que aquí está el soma, las dendritas, y va a tener múltiples axones. Ajá. A eso se refiere con que sean multipolares, que tienen múltiples axones. Esa es la clasificación morfológica. Y la clasificación funcional quiere decir que sean sensitivas, motoras o interneuronas. Las sensitivas, pues van a dar la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad, es decir, que, por ejemplo, los sentidos del tacto, del gusto, de la vista, del olfato, van a estar dados por este tipo de neuronas, las neuronas sensitivas o aferentes. Las motoras o eferentes nos van a ayudar a dar movilidad o movimiento. Movilidad. Por ejemplo, los músculos están inervados con estas neuronas también. ¿Por qué? Porque nos ayudan a mover los brazos. O sea, cuando reciben el impulso eléctrico los músculos, empiezan a moverse. Igual, los ojos, cuando reciben un impulso eléctrico, los podemos mover. Ajá. Entonces, este tipo de neuronas sensitivas y motoras van a estar conectados directamente pues, a las diferentes partes de nuestro cuerpo, ya sea manos, piernas, cabeza, etcétera, etcétera. Sin embargo, las interneuronas van a hacer una conexión entre estas neuronas. Estas no van a tocar, digamos que el músculo, ¿no? Estas no se van a ir al músculo, a los ojos, o a la boca, o a la nariz, sino que van a ayudar a conectar neuronas. Por lo tanto, las interneuronas son conexiones entre neuronas. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, no hay duda. Va. Finalmente, en el tejido nervioso no solamente va a haber neuronas, sino que también vamos a tener células de sostén, también conocidas como la glía. ¿Ok? La glía neuronal, que se puede dividir en dos, en central y periférica. La central nos va a dar a los astrocitos, las oligodendrocitos, la microglía y los ependimocitos. Y la periférica van a ser células de Schwann y células satélite. Cada una de estas va a tener funciones diferentes, que aquí están, las células de la glía y su función, en una tablita acomodadas. Entonces, las células de la glía, los astrocitos, que van a ser de la glía central, van a contribuir a la sinapsis, o sea, al intercambio de información, bueno, el intercambio de información entre neurona y neurona, o a la formación de la barrera hematoencefálica. Esta barrera hematoencefálica, digamos que es como una, una capa, o bueno, tres capas que van a ayudar a pasar nutrientes del sistema sanguíneo, o bueno, de la sangre, hacia las neuronas, hacia el sistema nervioso. Igual, los oligodendrocitos van a producir la mielina, que la mielina habíamos dicho que se encontraba en los axones. ¿Para qué se encontraba en los axones? Para aumentar la velocidad en la que la información o los impulsos eléctricos viajan. Si hay mielina, se acelera
estos impulsos eléctricos, o si no hay mielina, pues se disminuye la velocidad con la que se propagan los impulsos eléctricos. Luego la microglía. La microglía es una célula fagocítica. ¿Qué quiere decir? Que digamos que es como la protectora del sistema, bueno, del sistema nervioso. Digamos que es la célula fagocítica, bueno, es la célula fagocítica o funciona en la fagocitosis. ¿Qué quiere decir? Que se come cosas malas, se come agentes patógenos, ya sea que se coma bacterias que no deberían estar ahí, o que se coma moléculas que no deberían estar ahí, etcétera, etcétera. Los ependimocitos, que son las últimas células de la glía central, van a ser productores de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se encuentra principalmente en toda la médula, o bueno, sí, en la médula vertebral o en el cerebro. ¿Ok? Ese líquido cefalorraquídeo ayuda a cubrir y proteger a todo el sistema nervioso central. Entonces, estos ependimocitos van a producir ese líquido cefalorraquídeo. Por último, de la glía periférica, las células de Schwann van a producir mielina, pero en el sistema nervioso periférico. Los oligodendrocitos producen mielina en el central, en el sistema nervioso central. Y las células de Schwann producen la mielina en el sistema nervioso periférico. Y por último, las células satélite, que van a funcionar como aislamiento eléctrico e intercambio metabólico. ¿Qué quiere decir? Que digamos que las células satélite van a evitar que los impulsos eléctricos salgan de la neurona. Es decir, que cuando llegue un impulso eléctrico a la neurona, siga en esa neurona y vaya por esa neurona y no se salga a otros lados a donde no debería de ir. E igual en el intercambio metabólico. Eso también tiene que ver con la barrera hematoencefálica, en la que evitan que los nutrientes se salgan de las neuronas y que lleguen directamente a la neurona. Entonces, el chiste, esa es la función de la célula satélite, que son la última célula de la glía periférica. ¿Ok? Y con eso, nada más nos quedaría ver. mm, Espérame. Ok, y nada más nos quedaría ver estas imágenes de tejido nervioso. ¿Ok? Aquí podemos ver células de la glía, neuronas. Ahí está. Cada uno de estos, este es un núcleo. Este es un soma, más bien. Este es un soma. Este es un soma, este es un soma, este es otro soma. Si podemos ver, había dicho que tienen cara abierta. ¿A qué me refiero con que tenga cara abierta? A que el núcleo, digamos, como que se ve cortado y se puede ver al nucleolo. Es decir, este puntito que está en el centro es el nucleolo, esto que está rodeando es el núcleo y todo lo demás es el soma neuronal. Y los cuerpos de níquel van a ser esas como que cosas moradas que se ven alrededor del núcleo. Esos van a ser los cuerpos de níquel. Entonces, los cuerpos de níquel están dentro del soma, afuera del núcleo. Y el núcleo es de cara abierta. ¿Por qué? Porque se puede ver al nucleolo. Se puede ver al nucleolo a simple vista. ¿Por qué? Porque los nucleolos no se pueden ver a simple vista. Se tiene que ocupar otra técnica más rigurosa para poder verlos. Pero las neuronas por sí solas sí se puede ver al nucleolo por sí sola. Y todo lo que está rodeando, así como que estas prolongaciones, estas alargadas, como líneas que están aquí, pues son axones y dendritas. ¿Cuál es cada una? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque no se pueden diferenciar tan fácilmente. Sin embargo, sabemos que son axones y dendritas. Y pues estas células son células de la glía, que están alrededor de pues las neuronas. Finalmente, tenemos esta imagen de acá, que aquí podemos ver diferentes tipos de neuronas. La bipolar, ¿por qué? Porque aquí está el soma y sus axones se dividen. Uno para acá, bueno, un axón es este y el otro axón es este. Entonces, bipolar. ¿Por qué? Porque tiene dos axones. Aquí tenemos esta neurona multipolar. ¿Por qué? Porque esta es la soma y bueno, y aquí se va un axón, aquí se va otro axón y aquí se va otro axón. ¿Ok? Esa es una neurona multipolar. Y bueno, aquí no se ve ninguna neurona unipolar. Sin embargo, esas serían las otras dos, que son, bueno, las otras
esos tipos de neuronas que son medio complicados de identificar en una microfotografía. Como te diste cuenta, como nos dimos cuenta, histología son muchas imágenes. Es conocerse la teoría, es conocer la teoría para saber a qué se refieren todas estas imágenes. ¿Por qué? Porque si no conocemos la teoría, no podremos diferenciar cada una de las imágenes o cada una de las cosas que vemos bajo el microscopio. ¿Por qué? Porque este, la histología se ayuda de los microscopios. ¿Por qué? Porque nada de esto se puede ver a simple vista. Si algún día haces una cirugía y ves el estómago, pues no vas a ver literalmente a simple vista, pues a los leiomiocitos, sino que tienes que cortar una parte del estómago, tienes que quitar o raspar una parte del estómago para poder llevarlo a un laboratorio y que ahí el patólogo o el histólogo o el histotecnólogo haga la técnica histológica correspondiente para poder observar todo esto al microscopio. ¿Por qué? Porque tampoco se van a ver moradas, las células no se van a ver moradas, ni negras, ni cafés, ni rositas abajo del microscopio. Cuando cortamos este, un órgano y lo ponemos así nada más cortado, se va a ver pues casi blanco o cafecito. Sin embargo, cuando le ponemos o algún tinte o hacemos alguna técnica, que eso también es tema de histología, del primerito, eh, ya se van a poder ver así rositas o moradas o cafés, las células. ¿Ok? Bueno, y esas son las referencias y eso sería toda la presentación del día de hoy. ¿Tienes alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, no tengo dudas. Ok, entonces eso sería todo por el día de hoy. Envío en unos minutos el link para calificar la clase de este día y nos estaremos viendo en próximas clases muestra. Muchas gracias, hasta luego. Adiós, profe.